Si al final quedan ganas de hacer eso, ya veremos, pero ahora no hace falta, ¿no? Vale, vamos a darle. Bueno, entonces, hoy os voy a hablar un poquito de HTML5, ¿vale? Y de cómo afecta a las aplicaciones web que todos conocemos. Fijaros además que ya nadie dice páginas web, todo el mundo habla de páginas, eso de la página web ha quedado bastante atrasado, todo el mundo te habla de aplicaciones web, eso tiene mucho que ver con la historieta que os voy a contar al principio de la charla. Antes de nada, a pesar de que, bueno, ya me he presentado mejor que bien, ¿vale? Os voy a contar un poquito sobre mí. Soy ingeniero de Teleco por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Sí que es cierto, ¿vale? Que de momento cometí la locura de meterme en Machine TV y sí que es cierto que ofrecemos servicios de videoconferencia a casi 1 millón de usuarios en 72 países actualmente, ¿vale? Aparte de conseguir engañar a mis inversores y a mis clientes para que me paguen por algo que yo no considero trabajar, porque me encanta hacerlo, también conseguí engañar a Google para que me nombrara Google Developer Expert en HTML5, ¿vale? A principios de este año. Y además de eso, pues bueno, llevo programando desde que tenía 12 años, de vez en cuando hablo, y soy asquerosamente friki, innegablemente friki como es patente, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar un poquito. A mí siempre cuando empiezo hablando del futuro de la web, me gusta empezar totalmente al revés, es decir, me gusta irme a los inicios. ¿Y alguien sabe para qué se inventó el HTML originalmente? Si no, os lo cuento yo, ¿vale? El HTML originalmente estaba pensado para hacer exactamente eso, ¿vale? Eran páginas estáticas grabadas en piedra que cambiaban muy poco y además esperábamos muy poco de las peticiones que hacíamos a los servidores web en esa época para que nos sirvieran estas páginas estáticas. Sin embargo, esta historia es totalmente apócrifa, ¿vale? No la veréis en ningún libro, solo me la invento yo para estas charlas. Sin embargo, como os decía, ¿vale? Estas primeras páginas venían descritas con un HTML muy básico, que era un lenguaje puramente descriptivo, es decir, era un lenguaje que solo organizaba la información dentro de la página y actualmente a día de hoy también lo es decir, estamos intentando pedirle peras al olmo literalmente, ¿vale? Nunca se pensó en el HTML como un lenguaje de aplicaciones, era un lenguaje que estaba pensado para organizar información, nunca para ir mucho más allá de eso, ¿vale? Y muchos de los problemas y los añadidos que han ido apareciendo se deben precisamente a que HTML no es para esto. Te guste o no te guste, pero no es para esto. Sin embargo, ¿vale? Aparecieron los primeros lenguajes de servidor, el más famoso probablemente sea el PHP, y de repente empezaron a pasar cosas como que tú podías pedirle al servidor que te diese esta página o este artículo interesante, te lo diese en inglés. O de repente pudiésemos pasar a la página 2 o volver al índice, y parecía que eso tenía una cierta interactividad, era todo mentira, ¿vale? Sobre hiperenlaces que con pequeños parámetros o cambios en la URL eran capaces de servirnos o no unas cosas u otras, pero no hacíamos más que cargar páginas estáticas de contenido que el servidor le daba una cierta lógica, paginarlas, traducirlas, chorraditas, ¿vale? Pero claro, esto es un error muy típico del programador, ¿vale? Tú le das al usuario la mano, él te va a pedir el brazo y después te va a comer entero. Muy mala idea, ¿vale? En el momento en que le das algo de dinamismo a ese lenguaje, empiezan a pasar cosas. Y la peor cosa que le pasó a la web, con diferencia, ¿vale? Fue lo que le llamamos la era de los widgets. ¿Alguien se acuerda de esto? De cuando todo eran contadores, el tiempo de la ciudad de donde nací, el crazy counter este que se salía de dentro de eso, eran todos importados de otros lugares. Esto, ¿vale? Durante muchos años la web tenía esta pinta, ¿vale? Eran un montón de información cargada a la vez en una página de diferentes lugares, desde applets de Java a pequeños fragmentos de JavaScript, iframes, las mayores guarrerías, si os podéis imaginar. Esto era la web y lo fue durante casi 10 años, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Estos widgets sí que tienen una idea muy interesante, que es la idea que luego en Internet sería muy famosa y que da nombre a mi empresa, que es la idea de mashup. Un mashup no es más que mezclar en una sola vista, en un solo componente, información, datos que vienen de un montón de lugares distintos. Esto es exactamente lo que los widgets intentaban hacer, pero lo hacían muy mal, porque seguro que todos vosotros habéis oído de la religión del modelo vista controlador, ¿verdad? Entonces, en la religión del modelo vista controlador, esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque nos están dando el dato y su vista. Me están dando el modelo y la vista inseparablemente, intrínsecamente unidos. No puedo separar uno de otro. Pero por fortuna nos dimos cuenta de eso. Entonces pasamos a una era totalmente distinta, ¿vale? Se pone de moda cosas como el SOAP, ¿vale? Que no es más que la habilidad de acceder no a la
representación de los datos, sino a los datos en sí. Y eso es un cambio brutal. Es decir, no me des la representación gráfica del tiempo. Dame el web service que me permita pedirte esa información y déjame que yo la represente, déjame que yo la controle, déjame que yo la represente. Y esa pequeña diferencia hace un gran cambio en cómo empezamos a crear las páginas web. Uno de los cambios más evidentes es el estético, ¿no? El hecho de que no tengo por qué tragarme la vista del widget tal y como viene, sino que por primera vez tengo la capacidad de yo representar mis propios datos, de mezclarlos realmente y que esos mashups sean más mashups y menos pues, el desastre, ¿no? que era esa época oscura del web. Y luego viene lo que cambia por completo, ¿vale? Internet, con mucha diferencia. Y para mí es las peticiones Ajax. ¿Alguien sabe lo que es una petición Ajax? ¿Os suena? Que alguien me lo diga. Por aquí. Es una petición HTTP además, ¿vale? Que puede usar cualquiera de los verbos que tiene HTTP, get, post, put, delete, pero tiene una peculiaridad muy curiosa, y es que puede, ¿vale? Elegir, de hecho, por defecto es lo que hace, no recargar la página cuando hace esa petición. Cuando eso ocurre, ¿qué significa? Que yo toco algo, Ajax pide información y la web de repente parece una aplicación, pero insisto, no lo es, ¿vale? Nunca estuvo pensada para eso. Pero la realidad es que ahora, con Ajax, somos capaces de empezar a refrescar fragmentos de la pantalla enteros o parciales gracias a esta pequeña petición. Insisto, es un objeto JavaScript, una tontería, una API nueva que te permite hacer una petición y recibir una respuesta sin refrescar la página. Esto cambia por completo cómo las aplicaciones empiezan a lucir. Y nos aparecen cosas como Gmail, nos aparecen cosas como Angry Birds, como Google Docs, como Google Calendar, etc. Empezamos a ver toda una suite ofimática prácticamente, hay desde editores de imágenes, videojuegos, etc., que viven y corren dentro de nuestro navegador. Y todo esto, ¿vale? Lo estamos haciendo con el mismo HTML, a pesar de que pasa por 4 versiones, lo estamos haciendo con el mismo HTML que estaba pensado, insisto, para esas páginas estáticas sin ningún tipo de cambio. Es una burrada, ¿vale? Estamos usando algo que nunca pretendió ser así. Por fortuna tuvimos al JavaScript, que nos ayudó durante esos momentos duros, ¿vale? Pero el JavaScript es un lenguaje que tampoco estaba pensado, ni muchísimo menos, para hacer lo que hace hoy en día. De hecho, HTML5 se va a quedar muy cojo si no llega ECMAScript 6 para salvarle, que es el nuevo estándar de JavaScript que, digamos, cubre un montón de agujeros y un montón de parches que se han ido haciendo, tanto HTML como JavaScript, para intentar seguir este ritmo, ¿vale? Que no es más que el ingeniero le da la mano, el usuario le pide el brazo. Llevamos luchando con esto, pues, 20 años. Vale, entonces, el HTML como tal es el lenguaje de marcador de hipertexto, está caracterizado, seguro que lo habéis visto más de una vez, por el AgroTag HTML, AgroTag Body, ZeroTag Body, ZeroTag HTML, cosas de este estilo, ¿vale? Y HTML5, esta versión tiene como propósito, ¿vale? Nace en 2004 además, nace fuera del W3C. Es una iniciativa principalmente de Apple y de Mozilla que se juntan diciendo, oye, queremos hacer cosas en las páginas web, en nuestras páginas web, que HTML está muy lejos de soportar. Además, por aquella época, una de las grandes batallas que había en el mundo de Internet era el mundo del vídeo, que estaba totalmente controlado por Adobe Flash. Una de las primeras cosas que se añadió de hecho HTML5, luego lo veréis, fueron los tags vídeo y audio para poder ver vídeo y audio en el navegador sin necesidad de tener Flash o cualquier otro tipo de plugin. La cosa es que durante casi 4 años trabajan independientemente de W3C en lo que ellos llaman el 4WG, ¿vale? Que no es más que una serie de, oye, quiero hacer algunos cambios en HTML que están muy lejos del estándar actual en ello. Además, más o menos a la vez, en 2006, ECMAScript 6 empieza a hablarse mucho de él como sustituto de ECMAScript 5, que es el que actualmente corre en el 99% de los navegadores, ¿vale? Además de eso, en 2008 se une, como os decía, el W3C. En 2012 tuvimos el candidato recomendado y no será hasta 2022 que HTML5 sea un estándar considerado como tal. Pero claro, esto ya no es como hace 10 o 12 años, cuando los estándares no se aplicaban hasta que estaban listos, ¿vale? Ahora los estándares se aplican muchísimo antes porque se pretende iterar sobre ellos, se pretende aprender de uso que se hacen ellos precisamente para no tener esos estándares totalmente cerrados, donde la próxima versión tarda 5 o 8 años en llegar, ¿vale? Ahora están iterando tanto como un programador normal.
Eso tiene una serie de ventajas, ¿vale? Y es que el mundo avanza mucho más deprisa y tiene una serie de desventajas, y si coges unos dolores de cabeza, unas játicas importantes, tratando de seguir el estándar y que tus páginas web, tus aplicaciones web, como decíamos, sigan funcionando. Entonces, insisto, HTML5 es estrictamente un lenguaje de etiquetas. Entonces, de la versión HTML4 al HTML5, si yo quiero ser muy preciso en mi charla, esto es lo que voy a decir. Estos son los nuevos tags que tiene el lenguaje HTML5. Estos son los tags que en HTML4 y HTML5 se deprecan y se ha terminado la charla. Ya está. Muchísimas gracias por pasar aquí la tarde de agosto. Ha sido divertido, ¿no? Genial. Muchísimas gracias. Gracias por el aplauso muteado, pero gracias, lo aprecio. La realidad es esta, ¿vale? Es decir, si os tengo que hablar de HTML5 estrictamente, he terminado, ¿vale? Estas dos transparencias os lo resumen. Esos son los nuevos tags, esos son los viejos tags y se acabó. Pero, ¿qué pasa? A todo aquel que haya leído hablar de HTML5 le dirán que el vídeo en las páginas web es HTML5, que los videojuegos en las páginas web son HTML5, que la videoconferencia en las páginas web son HTML5, que el hecho de poder acceder a tu sistema de archivos es HTML5. Entonces, algo te están mintiendo, ¿eh? Y es que HTML5 se ha convertido en un cajón desastre donde un montón de APIs, la mayoría de ellas JavaScript, se han unido a ese estándar para hacerlo viable. Entonces, no es tanto las etiquetas que quitamos o ponemos en el lenguaje HTML5, sino es todo lo que viene alrededor, para que me entendáis, ¿vale? HTML5 es este señor, es decir, a este todo el mundo le conoce, la peli de los Vengadores, ¿vale? Es el que lo hace mucho porque que tiene un arco con flechas en un mundo con alienígenas, quiero decir, hace lo que puede, ¿no? La realidad es que si este es HTML5, ¿vale? No, esto es HTML5 si te pones un poco más estricto, es decir, HTML5 estricto es lo que Hawkeye a los Vengadores, ¿vale? Es decir, lo que vamos a ver hoy es todo lo demás, es todo lo que viene con HTML5, que es muchísimo más, que es muchísimo más, ¿vale? De lo que realmente sería ese lenguaje de etiquetas como tal. Entonces, como os decía, HTML5 es muchísimo más que las etiquetas. Es una teoría semántica, ¿vale? Que vamos a aplicar a las etiquetas. Es CSS3, que es la capacidad, ese nuevo lenguaje de estilos para la web. Es una serie de APIs multimedia, es una serie de APIs de gráficos para 2D y 3D. Es tener acceso al dispositivo donde está mi navegador. Es tener acceso por primera vez a APIs de performance. Es poder hacer cosas en offline y almacenar. Y es conectividad añadida, ¿vale? Esto es HTML5 realmente. Son un montón de piezas que vienen con el lenguaje. Mi idea para la charla de hoy es navegar muy rápidamente, ¿vale? Por todo esto, para que conozcáis absolutamente todas las tecnologías. No es una buena charla para aprender HTML5, ¿vale? Es una buena charla para irse a casa después de ella y estudiar HTML5. Y hay un montón de enlaces que ven en esta charla para que luego podáis ver qué tecnologías os interesan, qué tecnologías pueden hacer una diferencia en vuestras páginas web a la hora de llevarlas. Una cosa muy importante es, como os he contado, HTML5 es un lenguaje que cambia constantemente, ¿vale? Cada 3 o 4 meses se pone en el grupo y te hace alguna putada. Entonces, es muy importante tener fijo esta página en nuestra cabeza. Es canaluse.com, ¿vale? Y la ventaja que tiene Canaluse es que tú te puedes venir, vamos a ver un segundo muy rápido, tú te puedes venir a cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, pues SVG con SMIL animaciones. ¿Quién soporta esto? Pues Firefox, Chrome, Safari, Opera, vamos, todos menos Microsoft, como siempre. ¿Vale? Entonces, la cosa es bueno, ¿vale? Poder venir aquí y buscar en cualquier momento, ¿vale? Cualquier API, yo no sé, el Canvas, por ejemplo. Entonces, automáticamente saber en qué navegadores está soportado Canvas. En qué navegadores está soportado, pues no sé, el SVG para fuentes, por ejemplo, ¿vale? Pues SVG Fonts es algo que está deprecado y que ya lo tienen muy poquitos. Cosas de este estilo, básicamente para saber, oye, todos mis usuarios están con Internet Explorer 8. ¿Puedo colocar un Opera OTC? Pues no. ¿Puedo hacerles un videojuego dentro? Pues tampoco. ¿Vale? Entonces es muy importante que antes de intentar hacer cualquier modificación a vuestra página, aplicar cualquiera de las tecnologías que os voy a contar hoy, le deis un vistazo primero a esta página. Recuerdo que os deis un chasco, ¿vale? En el sentido que todo el mundo avanza muy deprisa, todo el mundo quiere HTML5 en todas partes, pero la verdad es que los vendors de los browsers van al ritmo que van. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Ha mejorado mucho? Sin duda. ¿Chrome lo soporta todo? También. ¿Vale? Pero entre medias, pues hay un mundo. Primera cosilla. Semántica en HTML5. Eso es una cosa. ¿Vais a leer esto? ¿Lo veis más o menos? Bueno, regular. Si no, luego. Básicamente, la semántica de HTML5 es
como una nueva forma de organizar las páginas, ¿vale? Por poquito que hayáis tocado HTML4, en muchas ocasiones sabréis que es una especie de anidación de divs o anidación de spans, intentando meter elementos unos dentro de otros. El div es la caja básica, el contenedor básico en HTML, no tiene representación más que contener otros elementos, puede ocupar un espacio, etc. Y en el span le pasa algo parecido, pero con una agregación distinta dentro de la web. Si tú piensas un momento en cómo las máquinas leen Internet, a diferencia de cómo lo leemos nosotros, y a lo mejor ya no tanto como las máquinas lo leen, sino cómo lo va a leer tu compañero programador cuando vea tu código, ¿vale? Una de las cosas que ocurre es que las cajas sin significado no tenían ninguna forma básica de saber qué había dentro de esa caja, cosa que es bastante desastrosa, teniendo en cuenta que HTML fue pensado como un lenguaje para organizar la información, o por lo menos para representarla de forma relativamente organizada. Lo que se hace dentro de HTML5 es colocar una serie de tags nuevos, que son el header, el tag footer, el tag section, el tag article, el tag aside y el tag nav, que viene de navegación. La idea de esto es poder decirle, oye, lo que viene dentro de este header es lo que va a estar en la parte superior de la página. Normalmente aquí vas a encontrar el título, vas a encontrar mi nombre, vas a encontrar mi dirección. En el footer vas a encontrar cosas como la licencia, como el año, como el copyright de mi página. En el aside vas a encontrar cosas que tienen que ver con mi web, pero que probablemente estén fuera de ellas. Es el típico bloque de enlaces de un blog que te lleva afuera. La parte de navegación vas a encontrar los enlaces internos a mi página web y vas a dividir todo el contenido por secciones y a su vez pueden tener headers y footers propios y artículos dentro de esas cajas. De esta manera, si tú pasas de escribir cajas, estas cajas se comportan todas igual que un div, ¿vale? Pero ahora tienen un significado semántico. Solo por el hecho de utilizar estos tags tienes una cierta organización jerárquica dentro de la página. Esto, para cuando Google interpreta nuestra página web, te da una información muchísimo más alta. Y para cuando tú escribes una página web y después la pasas a un compañero para que lea ese mismo código HTML, la diferencia es bárbara. Porque ahora pasas de llamar a un div id igual cabecera, yo le llamo id igual header, otro le llama id igual h y otro la cosa que va arriba. Entonces, llamar divs con sus IDs o divs con sus clases era una muy mala idea, era una muy mala forma de organizar el contenido dentro de las páginas HTML. Este simple cambio, además es un cambio muy fácil de aplicar a cualquier página web, mejora vuestro SEO, mejora la legibilidad de vuestro código y os va a permitir aplicar el resto de tecnologías de una forma mucho más sencilla. Segundo cambio. No sé si alguno ha intentado alguna vez hacer una aplicación web como tal. Con una aplicación web me refiero a algo que se comporta como una app. Y una de las cosas más importantes que tiene una app, no sé si os habéis fijado en ese detalle, es el hecho de que una app no tiene scroll. Es decir, tú ves las herramientas arriba, ves las herramientas abajo, tienes cierto scroll de contenido en medio, si pensáis en el Word, ¿vale? Tenéis la parte, digamos, que se mueve, está justo en medio. No sé si habéis intentado alguna vez replicar eso en HTML con CSS2. ¿Lo habéis intentado? ¿Alguien? Puedes hablar, es que si no me voy a volver mucho en serio. O sea, ¿alguien ha intentado hacer una aplicación como tal? Algo que se parezca y se utilice como una aplicación en una web. Por aquí. ¿Qué tal? ¿La experiencia? Horrible, ¿verdad? Es que es algo muy curioso, pero no te das cuenta hasta que intentas batallar contra ello. Un navegador está pensado, ¿vale? Está estructurado desde el principio, vamos a ir a cualquier web, está pensado, ¿vale? Para hacer scroll. Está pensado para que las cajas se vayan apilando y tú tengas que ir bajando dentro de este contenido. Y todo lo que tiene un navegador, ¿vale? El motor de renderizado, las hojas de estilos, el cómo se aplican, el cómo se ven, cuándo se hace el repintado de una página cuando tú la mueves, etc. Todo, ¿vale? En el código está pensado para páginas que se acumulan, para páginas de bloques que tienen scroll. Luchar contra el scroll nativo de un navegador es más difícil de lo que parece. Por fortuna, ¿vale? CSS3 viene pensado para, insisto, pasar de hacer páginas a hacer aplicaciones. Y nos lleva por algunas normas muy chulas. Cosas que hay que saber. La idea de CSS3 es que nos va a dar una performance muy mejorada con respecto a CSS2. Esto es algo muy importante porque ahora mismo CSS2 es bastante malo a la hora de mover cosas, ¿vale? Además es muy evidente la implementación que hacen los browsers de las animaciones basadas en CSS2, donde el JavaScript cambia propiedades como top, etcétera, se ve muy mal, ¿vale? Por fortuna, eso es algo vital, si quieres hacer aplicaciones que junto con Ajax tienen cierta vida. Algo muy importante también es que no está totalmente implementado.
¿vale? Ni completamente listo. Entonces, os vais a hartar de ver las típicas cabeceras del vendor. No sé si alguna vez habéis visto cómo funciona, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Flex, cuando esto esté aprobado, tú escribirás Display Flex, o las tareas Flex, ¿vale? Cuando esto esté aprobado, tú escribirás Justify Content Center. Cuando esto esté aprobado, escribirás Align Items Center. WebKit es el motor, ¿vale?, de renderizado que utiliza Chrome y que utiliza Apple también, ¿vale? A pesar de que ahora se están pasando ya a uno nuevo que ha desarrollado Google, pero sigue aceptando el prefijo WebKit. La cosa es que si tú quieres que esta regla funcione, tendrás que poner menos WebKit, menos MS, que es de Microsoft, tendrás que poner menos Moz delante de ellos, es decir, que esta regla, para que funcione en todos los navegadores, esto ahora mismo solo funciona bien en Chrome, tienes que tenerla con cada uno de los tags que los vendors te imponen. Eso es una putada, a menos que utilices algo como LESS o como SAS, que son precompiladores de CSS que tienen la capacidad, digamos, de ejecutar reglas dentro de eso. Os dejo muy rápido para que lo veáis, el que nosotros utilizamos en Mashmi, ¿vale?, que es lesscss.org, y básicamente lo que os permite es utilizar cosas como funciones, variables, bucles dentro del CSS. Es una forma mejor de escribir CSS. Una de las más útiles, ¿vale?, es algo que se llama mixins, que no es más que tú llamas a un mixin que has llamado, no sé, display flex o df, y él lo que te hace es te pone las 8 líneas enteras que deberías tener para cada navegador que tiene una cabecera distinta. Por supuesto, si os metéis en GitHub y buscáis hojas de LESS donde la gente ya haya hecho algunos mixins, lo encontráis seguro. Por ejemplo, vamos a hacerlo rápido en GitHub, ¿vale? Y vamos a buscar por aquí LESS mixing para las reglas de Flex, por ejemplo, ¿vale? Y seguro que encontráis, pues como este señor, ¿vale?, bastantes. Entonces, si os fijáis, fijaos en el tipo de cosas que hacen. .flexbox va a significar que hago display menos WebKit Flex, menos Moz Flex, menos MS Flex, menos SoFlex y la normal Flex, ¿vale? Entonces, usar este tipo de precompiladores de CSS os puede salvar la vida a la hora de intentar hacer vuestras propias aplicaciones. Y no vais a perder la cabeza con toda garantía, porque lo que se ve genial en un navegador no veis nada en otro. Entonces, ¿qué es Flex? Flex es la respuesta a esto que os comentaba de quiero colocar las cosas como si fuese una aplicación, y no lo es. ¿Cómo lo vas a hacer? Una de las peores pesadillas que tiene cualquier programador web es centrar algo, tanto vertical como horizontalmente dentro de un div. ¿Os suena? Es cuando la gente mueve la cabeza, sé que estoy tocando ahí puntos de dolor. Eso es importante. Eso es importante. Pues cualquiera que haya hecho esto, ¿vale?, sabe que tienes que calcular con JavaScript la altura de la cosa, colocarlo a la mitad menos la mitad de tu anchura, de tu altura, es un verdadero infierno. Y que además tienes que escuchar a los eventos de resize de la pantalla, porque cada vez que haces un resize quieres volver a colocarlo dentro, es una pesadilla. Pues bien, esta pesadilla, ¿vale?, con Flex se resuelve en 3 líneas. 3 líneas que, os digo, son mentiras entre comillas porque faltan los apellidos de los navegadores de las propiedades. Pero en realidad sí puedes hacer display tipo Flex, justify content centrado, align items centrado. Entonces, con estas 3 líneas, tú metes dentro de un div 3 cajas cualesquiera y estas 3 cajas aparecen centradas dentro del div. Y esto es una cosa que es, insisto, para cualquiera que haya intentado centrar algo dentro de una web, es la muerte. Más cositas que se pueden hacer. Algo muy interesante es, y que también ocurre mucho en las páginas web, es el repartirse el espacio. Tengo 3 elementos, ¿vale?, y quiero que os repartáis el espacio y además que ocupéis toda la altura de vuestro contenedor. Pues otra vez, ¿vale?, 3 líneas. WebKit Flex, le das Space Around, que lo que hace es se reparten el espacio equitativamente entre ellos, y a la altura, en el items, las Stretch. Entonces, con esto, solo con esto, ya eres capaz de hacer columnas que se van a mantener dentro de la página web, que se van a repartir el espacio entre ellas. Esto estás haciendo cosas como periódicos a varias columnas, cosas de este estilo. Más cosillas. La típica aplicación web, ¿vale? Quieres tener la cabecera, el footer y esto fijo. No quieres scroll dentro, ¿vale? Quieres a lo mejor scroll dentro de este elemento, pero nada más. Entonces, hacer algo como esto en una página web, una vez más, es infernal, ¿vale? Tienes los position absolute, tienes los fixed incluso, que te van a convertir tu vida en un pequeño infierno.
Aquí son un par más de líneas, ¿vale? Pero básicamente he cogido Space Array una vez más. Esta vez lo hago en dirección de columnas, ¿vale? En lugar de filas. De esa manera, lo que hace es que lo pone todo en una sola columna. Y le digo al segundo hijo de mi ejemplo, ¿vale? Que su WebKit flex sea el doble que el resto. Entonces, lo que ha hecho esto es repartir este espacio en 3 espacios en una columna, donde la parte central es 2 veces más alta que el resto de los elementos. Esto, ¿vale? Este es de este tipo de ejemplos. Parece una chorrada, es decir, estamos haciendo nada, colocando 3 cajas de diferentes maneras. Pero para cualquiera que haya hecho una página web, o sea, si empezáis ahora, vais a vivir mucho mejor gracias a Flex. Si os pasáis de HTML4 y CSS2 a HTML5 y CSS3, este tipo de cosas son las que hacen que la gente ponga la cabeza y diga nada. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas nos interesan bastante los que hemos hecho ahora. Otra cosa muy interesante, que no sé si os ha pasado alguna vez, es tengo esta caja casi colgada como me gustaría, pero es que es esta posición menos 20 píxeles, porque es que me está colocando justo encima de otro elemento que quiero. Y resulta que no me basta con bajar 20 píxeles, porque a lo mejor la posición es relativa a otro elemento, cosas de este estilo. Entonces, una cosa que tú no podías hacer dentro de CSS es hacer sumas y restas, ¿vale? Aquí sí puedes. Puedes con WebKit cal, ¿vale? Y luego será solo cal, puedes decirle, oye, quiero que ocupe el 100% de su padre, de su position, su display flex, de todo position relative, es el básico. Quiero que ocupe el 100% menos 40 píxeles de anchura. Y quiero que haga lo mismo con la altura. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Si yo meto una caja dentro de otra, entonces son divs dentro de divs, y todos los divs se comportan igual. Entonces, cogen el tamaño del padre y ocupan todo el padre menos 40 píxeles en cada uno de la anchura y la altura. Porque estoy haciendo cálculos en tiempo real sobre esto. Si yo agrando o disminuyo esta pantalla, ¿vale? Esto sigue funcionando. Si yo la estrecho, la largo, etc., sigue funcionando y sigue habiendo una serie de cuadrados concéntricos que van reduciendo su tamaño. A la hora de hacer esto, en páginas web responsive, adaptar tus páginas web para diferentes tamaños, desde el móvil hasta un ordenador con pantalla retina, se agradece una barbaridad de poder hacer cálculos como esto. Otra cosa muy importante es que la mayoría de aplicaciones todas tienen algunos efectos en 3 dimensiones, todas tienen la capacidad de alguna manera de colocarte pues, una ventana que se ve por encima, algo que entra y sale, que sube y baja, cosas de este estilo, ocurren mucho. Entonces, quiero enseñaros, ¿vale? Lo que he hecho, luego os cuento cuáles son las 6 líneas, pero quiero enseñaros lo que he hecho en 6 líneas de código para estas cajas. Tengo la capacidad de tener una serie de profundidades para estas cajas distintas. Entonces, yo no soy un gran artista, ¿vale? Así que conozco cómo funciona CSS y podéis ver pues, un ejemplo bueno de cómo puedo hacer una cosa que podría ser, pues eso, en manos de un buen diseñador, una gran galería de imágenes o algo de este estilo, ¿vale? Hacer esto con CSS2, una vez más, es infernal. Hacerlo algo como Flex es muy fácil, ¿vale? Aquí estoy utilizando no solo Flex, ¿vale? Sino también WebKit Transform y WebKit Perspective. Básicamente lo que hago es, le digo, observa el 3D, la perspectiva es a qué distancia está la cámara de lo que voy a ver, y finalmente puedo hacer cosas como rotar y 30 grados, trasládate en un XYZ 40 píxeles en Z, sample left, ¿vale? Este aquí, perdona, es rota en Y 30 grados, trasládate en 3D 40 píxeles hacia Z, ¿vale? De esa manera lo que haces es rotar en Y, es lo que hace que esto se vea hacia adentro, y moverlo 40 píxeles es lo que hace que esté más avanzado o más atrasado. De la manera que lo he avanzado 40 píxeles hacia Z y lo he girado 30 grados, ¿vale? Ese tipo de chorradas, hacerlas en CSS2, calculando dónde deberían estar los vértices de tus cosas, cómo se comporta el contenido en el interior, una verdadera locura, ¿vale? Con CSS2, o sí, con CSS3. Más cositas. Sí, ¿verdad? A nivel de plantillas, de galerías de plantillas y todo esto, ¿hay galerías decentes? Ahora hay una cantidad de ejemplos, ¿vale? Dentro de HTML5, solo en GitHub tienes 1001 y hay iniciativas como Polymer en Web Componentes, ¿vale? Que luego te hablaré de ellas y tienes la capacidad para construir webs con tags básicos que es increíble. Luego os hablaré de los Web Components y verás que la orientación a plantillas va a cambiar bastante porque se va a convertir en una web orientada a componentes. Es una de las cosas de las que se hará al final de la charla. Llevado al extremo, ¿vale? Como nos gusta a todos los programadores hacer, cosas que puedes hacer con el CSS 3D son cosas de este estilo. Esto, ¿vale? Este plugin no es nada más que divs uno dentro de otro y CSS within de JavaScript. ¿Vale? Es alucinante lo que voy a hacer con esto y sobre todo la capacidad que tienes para manipular. Todo esto estás viendo
cajitas, que son cada una de esas flores manipuladas solo con CSS3. Otros ejemplos buenos son las transiciones. Tienes la capacidad de decir, cuando pase por encima con el ratón, quiero que cambies el color y que la rotes 180 grados. Con una chorrada tan fácil como esta, puedes hacer ejemplos realmente vistosos. Insisto, intenta hacer cualquier cosa de estas con CSS3. Más cosillas que añade CSS3. Una muy importante son las media queries. Las media queries no son más que una serie de reglas CSS3 que nos van a permitir decir cuándo quiero que se apliquen una serie de estilos. Por ejemplo, en este tan pequeño no quiero que se vea la cabecera alta, quiero que se vea esa cabecera pequeña. En este quiero que el scroll sea este y que solo haya una columna. Aquí ya quiero una columna y media, aquí quiero 3, aquí quiero 6. No sé, ¿vale? Entonces, vas a hacer cosas como esta. Max device width, número de píxeles. Puedes decirle, oye, esta regla de CSS solo es para portrait, solo es para landscape, solo es para pantallas que tengan al menos 300 dpi en su visor. Entonces tienes la capacidad, por primera vez, de definir con estilos muy diferentes para dispositivos muy distintos. Cosa que te da muchísimo más control sobre cómo lo ven. Esto lo podéis interpretar como una forma de solucionar lo que en desarrollo móvil sería la fragmentación de Android o la fragmentación de iOS en pantallas y gráficos. Pues la fragmentación en web es qué tamaño tiene tu ventana, cuánto puedo pedirle en dpi a tu pantalla. Y para poder servirles unas cosas u otras, tengo estas reglas especiales para cambiar eso. Finalmente, ¿vale? Todo lo que os he hablado tiene su estándar, por supuesto, y os he dejado aquí los enlaces. Luego os daré a todos esta presentación, ¿vale? Para que la podáis visitar, está hablando. Más cosillas. Touch multimedia. Como sabéis, hasta hace muy poco, ¿vale? De hecho, todavía se habla de la muerte de Flash como algo que está pasando. Yo creo que ya estaba más que muerto, no vamos a beber una cerveza en su honor, pero vamos. Flash es un poco como los abuelos, ¿vale? Les queremos mucho, nos han dado mucho, hay que respetarles, pero oye, hay que retirarlos también en su momento. Flash es lo mismo, ¿vale? Nos ha dado muchísimo durante muchos años. Fue lo único interactivo que había en Internet, pero oye, ha cambiado bastante. Dicho eso, ¿por qué utilizamos Flash? Básicamente para ver vídeo y audio y básicamente para hacer videoconferencia. HTML5 te soluciona esos dos problemas. Como siempre, ¿vale? El nuevo tag HTML5 ha llevado a una guerra de cores. Esto pasa cada vez que se acaba. Sea una consola, un sistema de vídeo, un navegador o un dispositivo, ¿vale? Cada vez alguien se pelea por en qué formato vas a modificar los vídeos. HTML5 no ha querido ser menos. Entonces tenemos el que compró el librero Google, que es WebM, equivalente a H264 en calidad. Tenemos el Theora Open Source, ¿vale? Theora Vorbis, que es el OGG para el audio, y Theora Vorbis para el vídeo. Y tenemos el H264 y su papá mayor, el H265, ¿vale? Que es el que quiere imponer gente como Apple, que curiosamente tiene acciones en esa empresa. Entonces, vosotros sabéis. Pero bueno, yo siempre soy defensor de código abierto, en este caso no se puede ser menos, y claramente venía por aquí. ¿Qué me permite el vídeo? Básicamente, puedo colocarle un vídeo con un cierto ID y dentro del vídeo coloco una serie de etiquetas source, donde le doy varios formatos. Esto es porque no todos los navegadores soportan estos formatos. Una vez más, canaitus.com puede ayudaros en saber qué vídeos se van a ver en qué navegadores. En este caso voy a colocar WebM, OGG y MP4, es decir, WebM, Theora Vorbis, ¿vale? Y MP4 comprimido con H264. De esa manera voy a poder ver este vídeo en cualquier navegador donde lo quiera. Además de esto, tengo una serie de APIs que me permiten hacer play al elemento, pausarlo, saber en qué momento se está ejecutando, en qué estado está, si está haciendo buffering, cualquier cosa que me pueda imaginar. De hecho, aquí lo que he hecho es no colocar el control en este vídeo, simplemente asociarlo al play de la página web para que se mueva en esa parte. He hecho lo mismo con un tag audio, ¿vale? Tengo aquí la parte del pause, le voy a dar a play. Entonces esto que parece una tontería, hace muy poquito no lo podías hacer, simple y llanamente, ¿vale? Además, lo bueno que tiene es que todos estos, aparte de tener su tag, tienen su objeto HTML, su prototipo HTML asociado, donde con JavaScript puedo acceder a cualquier parámetro, como os decía, para hacer el play, el pause, ver en qué segundo está y mucho más. Más cosillas que vienen con... Sí, perdón. Si pones unos cuantos, ¿no soporta todo el navegador? Sí, tú puedes colocarlos uno dentro del otro y hay un parámetro dentro de cada uno de ellos que es preload, ¿vale?
preload por defecto viene a true. Es decir, por defecto intenta cargar todos los vídeos y todos los audios que metes en una página, HTML5 se los baja al principio de la acción, por decirlo de alguna manera. Por fortuna, tú tienes formas de gestionar eso. Una es preload igual a false, ¿vale? Para que se cargue cuando tú le digas, no antes. Y la otra es que tú mismo apendes el tag vídeo o el tag audio cuando tú quieres. De forma que tú controles un poco cómo lo estás haciendo. Pero la ventaja es, aquí tienes el mismo garbage collector que vas a utilizar para JavaScript. Está presente en vídeo y audio, es decir, que si te olvidas de un tag vídeo y JavaScript decide que está ocupando eso mucho en memoria, te lo va a quitar, ¿vale? Pero también tienes tu control para eliminar esos prototipos de memoria con un destroy, con un delete en JavaScript. Te puedes dar un delete object, ¿vale? Y cargarte el prototipo asociado a un vídeo y hacer que descargue esa información el navegador. Básicamente haces un detach al HTML y destruyes el prototipo JavaScript asociado. Entonces, puedes gestionar, como lo harías en una aplicación normal, ¿vale? Nativa, si quieres, cómo gestionas el vídeo y el audio. Pero aún así, ¿cuál tendría preferencia para reproducir? En principio, se van a cargar de arriba a abajo, ¿vale? Y se van a reproducir todos, si están en autoplay, pero es que tú decides. Es decir, tú tienes dentro del tag vídeo, ¿vale? Cosas que yo le puedo poner como propiedades es preload true o false, autoplay true o false. De hecho, por defecto, ¿vale? Los vídeos cargan parados, nadie se pone en play automáticamente. Se cargan todos, pero ninguno se pone en play a menos que lleve el tag autoplay dentro, ¿vale? De hecho, si tú te vienes aquí a ver el tag vídeo, ¿qué cosas tienes? Lo que necesitaba, autoplay. Quiero ver o no los controles. ¿Cuál es la altura? ¿Va a lupear el vídeo sí o no? ¿Está muteado sí o no? ¿Va a hacer un preload o no? ¿Vale? Entonces, tú decides cuál va a ser el comportamiento y es muy granular. Vas a tener control total sobre lo que va a ocurrir. ¿Vale? Vamos a los gráficos. Una cosa bastante curiosa que hay en HTML5 es un nuevo tag, que es el tag canvas, donde básicamente tenemos un bitmap vacío que puede ser interpretado como 2D o 3D y tengo la capacidad de hacer visualizaciones, animaciones, incluso utilizar APIs en 3D. Vamos a empezar primero con la parte de 2D. En 2D, ¿vale? Simplemente coloco un tag canvas y en JavaScript voy a coger ese tag canvas por su nombre, con un documento de ID o con un query selector o con lo que queráis. Voy a sacarme el contexto en 2 dimensiones de ese objeto canvas, voy a hacer un fill style con rojo y voy a hacer que rellene, ¿vale? Un rectángulo dado. Entonces, cuando haga clic, se ejecutan estas líneas, me permite pintar un rectángulo rojo. Hay gente que ha hecho pues, cosas como Social Cheesecake, donde puedes ordenar a tus contactos dentro de elipses y círculos concéntricos muy parecidos a los primeros círculos de Google Plus. Y hay otros frikis, ¿vale? Como yo, que se hicieron una página web donde tú podías explorar un mundo virtual creado por un mago, que es un programador HTML5, y todo esto está dentro de un navegador, ¿vale? Esto no es un plugin, no es Flash, nada por el estilo, es simplemente un tag canvas y mucho JavaScript. Entonces, bueno, nos dice, bienvenido a la isla de Víctor, un mago que creó esta isla muchos milisegundos atrás, con una poderosa máquina llamada HTML5. Puedes interactuar con la gente de la villa, con los objetos, muchas órdenes. Entonces te puedes coger, te puedes pasear por esta villa, puedes entrar dentro de las casas, y esto es mi currículum aquí. Entonces, una de las cosas que hice en mi tesis fue Network, vamos a explorarla, me puedo colocar delante del objeto en cuestión, explorarlo, ver de qué va, me lo leo, estupendo, sigo andando, hablo aquí con la tendera, muy bien. Resulta que, bueno, voy a intentar entrar aquí, por ejemplo, a la librería del mago, está cerrada, vaya. Le vamos a pedir, por ejemplo, oye, ¿sabes algo de por qué está cerrado? Bueno, está perdido su iPod, se lo ha robado un águila. Vamos a intentar recuperar el iPod del águila que vuela por aquí. Voy a ponerme con 2 manos, que está muy difícil de lo que parece. Ahí está. Le he robado el iPod al águila, ¿vale? Se lo voy a devolver a esta chica que lo había perdido. Me ha devuelto, me ha dado la llave. Luego, si queréis leer los textos, si esto está en todo, ¿vale? Entonces ahora me puedo meter en la librería, etcétera, etcétera. Nunca llegué a terminar este juego, ¿vale? Pero por aquí se suponía que había un pasadizo secreto donde podías entrar y había un cofre que no sé qué tendrá dentro, ¿vale? Pero bueno, ese es un buen ejemplo de un motor de juegos programado en 3 días, ¿vale? Es un motor de juego muy básico que se dedica a dibujar rectángulos, en este caso, tiles de un videojuego en 2D que tendrá todos sus sonoras, el Zelda, ¿vale? Las texturas son del Zelda, y esto lo montamos en 72 horas entre 2 compañeros, ¿vale? Es
da para muchísimo, y eso simplemente es 2D. Si te llevas esto un poco más para adelante y te vas a WebGL, WebGL no es más que una cobertura de la API de OpenGL para ejecutar dentro de la web. Y la gente ha hecho cosas de lo más alucinantes. La librería por defecto, o la más popular actualmente para WebGL, es CirJS, que la ha hecho en Google, ¿vale? Que además es español, es de Barcelona. Y tiene unos ejemplos alucinantes. La gente ha hecho con esto grandísimas cosas. Quiero enseñaros dos de ellas que me parecen increíbles. Una de ellas es este ejemplo, en el cual, si os fijáis, puedo mover este cubo y este cubo lleva una cámara que se proyecta al final de todo. Entonces yo me puedo acercar al objeto rojo, verlo en primer plano, puedo irme por aquí. Entonces, aquellos que dicen, oye, no vas a poder tener nunca un videojuego dentro de un navegador y que tenga el mismo rendimiento, etcétera, etcétera, igual es hora de empezar a pensárselo eso, ¿vale? Porque es totalmente falso. Entonces me voy a tirar de la caja. Y para que veáis hasta qué punto se puede llevar, esto que vais a ver ahora es 100% procedural, es decir, todo lo que vais a ver yo lo voy a estar controlando, voy a estar volando por dentro de esta animación interactiva, y es algo que hicieron para el videoclip de Eli Golding, de su canción Lights, hace unos meses. Hace unos meses, ya hace unos años, estoy pero extremo. Entonces, fijaros, ¿vale?, en lo que tienen aquí. Empieza muy simple, pero todas estas bolitas que estáis viendo se están realizando en tiempo real, ¿vale? Además de esto, desde el momento en que se empieza la animación, tengo la capacidad de ir navegándola por dentro. Puedo incluso ir tocando los diferentes elementos que hay, que van sacando partículas en tiempo real. Y el hecho de poder navegar significa que puedo darme estas vueltas, ¿vale?, de izquierda, derecha, al tiempo que yo quiera. Se va generando todo lo que veis en tiempo real, como haría un videojuego, pero mucho más complejo, porque no hay un mapa predefinido en este caso, ¿vale? Hay otros videojuegos de este estilo, ¿vale?, en 3D. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Entonces ahora, bueno, empiezan a encenderse las luces, veis un poco los efectos de partículas que hay, efectos de fundido, todo tiene su movimiento, todo es interactivo a medida que lo tocas y lo mueves. Tienes incluso acceso a APIs web. De hecho, ahora en un momento van a empezar a aparecer los nombres de la gente que está comentando esto en fluido ahora mismo. Dentro de juego, esas caras van a aparecer texturizadas en el suelo a medida que vuelo por encima de ellas. Y todo esto es WebGL, es Campo, ¿vale? Aquí hay cerca de 15.000 líneas de JavaScript, quiero decir, nada gratis, esto mola mucho, pero lleva mucho trabajo. Pero es un buen ejemplo, ¿vale?, de que la web, dentro de nada, va a tener la capacidad de ejecutar cosas como esta mucho más complicadas. Bueno, uno de mis ejemplos favoritos, me encanta. Más cosillas que vienen dentro de HTML5. El acceso al dispositivo. Es una cosa que parece una tontería, pero HTML5 siempre, ¿vale?, o históricamente todo el HTML y el JavaScript han estado lo que se llama sandboxeado. Básicamente significa que lo que ocurre dentro de tu página web es un mundo totalmente aislado del ordenador en el que se ejecuta y de otras pestañas que tengas abiertas en el navegador. Eso es muy bueno, ¿vale?, porque a menos que se encuentre un exploit, un 0D, etcétera, etcétera, que te permita acceder a lo que hay debajo, un hacker nunca podrá acceder teóricamente a tu ordenador desde una página web. A menos que tú instales algo en tu ordenador voluntariamente. Pero insisto, la estupidez humana es el peor bug que tienen estas cosas, ¿no? Entonces, realmente, el acceso al dispositivo, que no haya acceso al dispositivo, siempre se pensó con una actitud de seguridad altísima. Pero claro, si no puedes acceder al ordenador que te está ejecutando, tienes una serie de limitaciones muy importantes en cuanto a qué puede hacer tu aplicación y qué no. Por ejemplo, el hardware de mi móvil incluye la cámara, incluye el GPS, incluye cuánta batería tengo, cuánto RAM o cuánto CPU tengo ocupados en un momento dado. Eso es muy importante. Si quiero hacer cosas interesantes, como un juego, como una animación, quiero hacer una aplicación de videoconferencia, tener acceso a lo que hay debajo puede ser la diferencia entre poder hacerlo bien, poder hacerlo mal o no poder hacerlo. Con HTML5 se quiere no romper esa capacidad de los navegadores para sandboxear el contenido, ¿vale?, que una página web no pueda acceder libremente a tu sistema operativo solo por el hecho de que tú entres en ella, pero sí que a través de una serie de permisos, lo podemos enseñar algunos ejemplos de esto, voy a poder darle la capacidad de que acceda a mi localización GPS, que acceda a mi batería, que acceda a mi cámara y a mi micrófono con APIs de WebRTC para transmitirlo. Que si yo conecto por USB un mando a distancia, ¿vale?, el típico controlador de Xbox, pueda acceder a él. Que pueda escribir y leer archivos dentro del ordenador y que pueda saber algo tan tonto como si estás o no estás online, ¿vale? Todo este tipo de cosas en HTML5 son posibles y cambia muchísimo la forma de hacer las cosas. Un buen ejemplo es Gmaps.js, es una librería, ¿vale?,
que rapea Gmax y te permite acceder a tu posición para colocarla sobre el mapa en cuestión. Entonces yo puedo venir aquí, puedo decirle, oye, Javi se me dice, oye, este señor quiere utilizar tu localización. Se lo permite, por supuesto. Y eso lo que va a llevar es, una vez que tú le das a esa localización, él te dice que ya está listo y nos coloca con bastante precisión sobre pago. ¿Vale? Más cosillas. Tengo cosas como el estado de la batería. O sea, a lo mejor soy menos agresivo con la animación de Eli Golding, ¿vale? Y las luces y las partículas. Si sé que te queda un 5%, pues a lo mejor soy un poco más cuidadoso con cómo te enseño esa animación. A lo mejor solo te pongo el audio y te digo, oye, ya te mirarás el vídeo en otro momento, que es que no está el horno para bollos, ¿vale? Cosas de ese estilo. Y lo mismo ocurre, ¿vale? Con cosas, una que se puede ver muy fácil, ¿vale? Voy a abrirlo en un segundillo a la consola de Chrome. Mira que se puede ver súper fácil, es el hecho de cogerme aquí y decir, oye, dame dentro del objeto Windows el navegador, Navigator, y dame si estás online o no. Online me devuelve true. Si yo ahora cojo y me desconecto de la Wi-Fi, online me devuelve true. Esto es una tontería, pero saber si mi usuario sigue online o no puede ser la diferencia entre que él le dé un enlace que le enseñe un 404 del navegador a que mi aplicación le dé una respuesta mucho mejor que eso. ¿Vale? Entonces, una vez más, nos vamos acercando, ¿no? a lo que hacen las aplicaciones nativas. Y esto me encanta, ¿vale? Estuve en la Google I.O. de 2012, un poquito antes de que Sony comprara Gatekai, que era una empresa que hacía cloud gaming, y estuve jugando, ¿vale? A través de un navegador al Darksiders. Y si os fijáis, me seguís un poquito más, ¿vale? Esto aquí no se ve, pero eso es una pestaña de Chrome, es un poquito, está en la barra del navegador, aquí me estaba montando este buen hombre. Y es flipante por esto, ¿vale? Porque estoy utilizando un bando Logitech y tengo mapeadas todas cada una de las cifras en el navegador. Eso es muy chulo. Es algo que, insisto, está ahí fuera, muy poca gente lo usa, pero se puede hacer. Más cosillas. Voy a quitar aquí mi posit, bendito. Una de las cosas que puedo hacer es hacer videoconferencia. Esto ya es un rato, ¿vale? Porque Raspberry vive precisamente de esto y utilizamos Operator para hacerlo. Una de las cosas muy simples es tener un tag video vacío. Voy a coger mi cámara y voy a renderizarla sobre este propio tag video. Le doy permisos para hacerlo y de repente puedo hacer cosas de esta lista. Este mismo vídeo, con otras APIs que os comentaré, podría enviarlo a otros peers, podría enviarlo a una MCU de vídeo, como hace Hangouts con YouTube para hacer streaming. Podría hacer prácticamente cualquier cosa. Además de eso, no solo voy a poder capturar la cámara y el micrófono, sino que también puedo coger flujos de datos completos de mi ordenador y abrir flujos de datos RAW, en bruto, peer-to-peer, lo que me permite hacer videojuegos en tiempo real, que juegan de navegador a navegador. Hace poquito salió una aplicación de mensajería que no requiere de conexión a internet, ¿vale? Simplemente con una conexión Bluetooth, salta de peer a peer y va haciendo ese efecto de diseminación de tu mensaje. Todo esto es posible gracias a APIs como esta. Más cosillas. Bueno, aquí hay varios ejemplos más, ¿vale? Pero como voy pillado de tiempo como siempre, voy a ir un poquito más rápido para llegar a lo otro. Otra de las cosas que incluye HTML5, cuando algunos se manee que me avisen, me levanten la mano y paramos un poco, ¿vale? Que sé que voy muy deprisa, pero HTML5 es muy grande y quiero que tengáis al menos una buena referencia de todo lo que hay. ¿Vale? Otra de las cosas muy importantes es la performance. Esto es una cosa que parece una tontería, pero ¿habéis intentado alguna vez en algún juego implementar un motor de físicas? ¿Vale? Es una de las cosas probablemente más complejas y sobre todo el renderizar las consecuencias de ese motor de físicas. ¿Vale? De hecho, en videojuegos se utiliza una técnica muy típica que es el double buffering o el triple buffering, que es básicamente, te estoy pintando este frame, pero tengo el siguiente y el otro ya preparados para pintarte. ¿Vale? Y además, según qué juegos, tengo incluso varios tipos distintos. Si te ha impactado o no el misil, cosas de ese tipo, y tengo frames preparados, listos para dibujarte en tu pantalla, en caso, ¿vale?, de que algo ocurra. ¿Por qué? Porque básicamente hacer 60 cambios por segundo, 24 cambios por segundo en una pantalla normal de 60 Hz, que es, digamos, los 24 FPS o algo así, es lo que querías ver un humano normal para que se tenga una sensación de fluidez. De hecho, recordaréis que una de las cosas que yo tenía aquí, ¿vale?, es ¿a cuánto está funcionando esto? Pues esto está funcionando ahora mismo. Si lo veis ahí arriba, ¿vale?, no sé si lo veis bien, ¿vale?, pero esto es el juego, ¿vale?, pues va a mover un poco dentro de él. Funciona entre los 55 y los 60 FPS, que es muchísimo más de lo que te haría falta realmente para ver una animación decente en cualquier videojuego.
¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo puede ser que me estés enseñando una imagen y me estés preparando tres? Pues para cualquiera que programe en cualquier otro lenguaje, muchísimas gracias. Para cualquiera que programe en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Sabrá que esto se hace con hilos, es decir, que se hace con la programación, ¿vale? Basada en hilos. Y esto en JavaScript no existe. JavaScript tiene un único hilo que si lo matas ha muerto, además. Además tienes que volver a reiniciar la página, ¿vale? En el caso de que el hilo de JavaScript se te muera, se te congela la pestaña y se acabó, ¿vale? Por fortuna, HTML5 nos añade algo genial que son los web workers. Los web workers no son más que hilos en JavaScript, ¿vale? La capacidad de ejecutar código de forma concurrente, lanzando diferentes archivos que se ejecutan de forma concurrente y además se comunican entre ellos, como lo harían los hilos desde POSIX hasta cualquier implementación que se haya hecho por encima de ellos. Entonces, si yo quiero crear un nuevo worker, ¿vale? Uno de los ejemplos, hay una charla en YouTube que os recomiendo que os veáis, no porque la de yo, sino porque habla, creo que está bastante bien explicado de resumen, que se llama Cats, WebSockets and Web Workers, ¿vale? Que son Catos, WebSockets y Web Workers. Es una página en la cual hago algo parecido al proyecto SETI, donde tú te instalabas un fondo de pantalla, que ese fondo de pantalla buscaba media alienígena con tu ordenador. Pues lo que hago es, mientras tú ves el vídeo de Nyan Cat, ¿vale? Que es algo parecido a las animaciones que tenía el SETI, hago que tu ordenador me resuelva sudokus, ¿vale? Por fuerza bruta. Y lo hago todo con WebSockets, Web Workers y por supuesto vídeos de datos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, creo un nuevo worker, este nuevo worker come un archivo en JavaScript, con este nuevo worker me voy a comunicar con un postmessage, yo le voy a pasar, por ejemplo, me inventé una sintaxis para pasarle sudokus, ¿vale? Que es X para huevos, números para lo que toca, punto y coma para separar las filas, le paso estos mensajes de tipo sudoku, le añado event listeners, igual que lo haría a cualquier elemento de una página HTML normal, y desde este momento este worker se va a empezar a comunicar conmigo. Entonces, dentro de sudoku.js, ¿qué es lo que tengo? Un listener a mí mismo, que recibo mensajes del tipo mensaje y los interpreto, ¿vale? Donde yo importo scripts para resolver sudokus, creo un nuevo sudoku, hago cosas con él. Cuando he terminado, hago un self post-message y es muy parecido, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, la librería de comunicación de iframes, que te permite meter una página web embebida en la tuya y comunicarla posteándole mensajes y devolviendo mensajes. Esto es muy parecido, solo que te comunicas con hilos de JavaScript dentro de tu propio navegador. ¿Qué te permite hacer esto? Pues ejemplos muy buenos, y de hecho uno de ellos, curiosamente, es un motor de física, ¿vale? Aquí abajo, el contador, si lo veis, 56, ¿vale? El mínimo que tenía sido 39. Eso tiene doble buffering en un motor de físicas, que luego se utilizó este motor de físicas para hacer algo que seguro que sonará, que es el Angry Birds, ¿vale? El Angry Birds está programado con esto, por detrás. Pero el Angry Birds, antes de HTML5, muy jodido, ¿vale? Esto lo dejo para que lo probéis en casa. Otra cosilla, offline y storage. Habéis visto ya una parte del offline, pero hay algo más importante dentro de la parte de offline, que es cómo cacheas información. La primera cosa que salió para cachear información en HTML5, digo la primera porque han salido ya tres distintas, fue el manifest, ¿vale? El cache manifest. Básicamente era una idea muy tonta, donde el cual tú le decías, oye, quiero que me cachees el favicon, el index, el CSS, el logo y el JS. Quiero que siempre pidas, a través de la red, estas dos. Y además quiero que tengas una serie de fallbacks que son, oye, si alguien intenta entrar cuando estoy en offline en image/, me lo reenvías a image/offline.jpg, ¿vale? Lo que decíamos antes, para que no tengamos tener tú que hacer un if navigator.online todo el tiempo, ¿vale? Sino de tener una serie de reglas de una forma bastante buena. Esto parece una idea muy buena, ¿vale? De hecho, además hay muchos sistemas que funcionan con manifests de este tipo, con listados de políticas, ¿vale? Al final esto no es más que un archivo de policy. Pero ¿qué pasa? Hay un artículo buenísimo, ¿vale? Que te cuenta por qué AppCache y se busca, ¿vale? Es un artículo genial, que te cuenta de por qué este tío es tonto, ¿vale? Esta API está rota por un montón de motivos que te desgranan muy bien aquí dentro. Básicamente, uno de los problemas más graves es que el manifest se cachea a sí mismo, ¿vale? Y para cambiar el manifest luego sufres una barbaridad. Si quieres que algo que tú tenías cacheado se actualice, tienes que volverte loco para que se borre ese caché y coja el nuevo. La conclusión, no era un estándar, o no se implementó bien, la realidad es que
está ahora mismo cerca de ser deprecado. Lo sigo contando porque aún nadie le ha dado el martillazo, está muy cerca, ¿vale? Pero lo sigo contando porque no le han dado oficialmente el martillazo a AppCache. Va a estar, ya os digo, muy cerca de que lo echen fuera. Han hecho, pero, algo que tiene una bastante mejor pinta, que son los service workers. Los service workers no son más que un worker muy especial, ¿vale? Un worker, ya veis que es un hilo de JavaScript, que tiene la capacidad de interrumpir todas y cada una de las peticiones que hago dentro de mi página web. Es decir, cualquier petición puede ser interceptada por este service worker. Y le dice, oye, están intentando pedir esta imagen. ¿Lo intentamos o le quieres servir otra cosa? Entonces, es un script que además tiene la peculiaridad, los service workers tienen la peculiaridad de que pueden funcionar incluso cuando tu pestaña está cerrada. De esa manera pueden guardarse información más allá de que el navegador esté incluso cerrado o fuera de cobertura. ¿Qué cosas interesantes se pueden hacer con service workers? Pues cosas como el cacheo de material online, cosas como implementar notificaciones push aunque tengan cerrada la pestaña en cuestión, actualizar tu GPS, como haría una aplicación de deportes, como Runtastic o cualquier cosa de este estilo, porque tiene la capacidad de ejecutarse incluso cuando no estás mirando la página. Por supuesto, se han puesto un montón de controles en cómo van a funcionar los service workers. Este ahora mismo no está estandarizado, pero está a punto de ser estándar. El otro está estandarizado, pero está a punto de morir. Entonces, si vais a mirar cómo hacer cacheo, id mejor por aquí que por el otro lado. Sí. Service workers actualmente solo en Chrome. AppCache funciona en casi todo, ¿vale? Pero porque está estandarizado y Service Workers es una propuesta de Google. Entonces, ahora lo que va a pasar es eso. AppCache irá muriendo y desapareciendo, como lo hemos visto con las SVG Fonts, y Service Workers empezará con eso. La versión 43, creo. Sí, justo a partir de 40. De hecho, Service Worker creo que es la 41, pero no me pillaría los dedos, ¿vale? Lo bueno es que no se actualiza solo. Chrome Mobile. No, Chrome Mobile actualmente tiene Service Workers solo en la última versión, ¿vale? Y solo para notificaciones push. Es decir, ahora mismo los Service Workers tienen una parte hecha para notificaciones push y hacen algo de cacheo, pero muy poquito, ¿vale? O sea, de momento están limitados en móvil, porque claro, esto puede poner recursos de una forma exagerada. Por ejemplo, no puedes tocar el GPS, la geolocalización, o no la puedes tocar para nada en móvil, ¿vale? Porque hasta que no vean exactamente cómo... Prefieren no hacer lo mismo que pasó con AppCache, que lo liberaron, luego se demostró un desastre y se lo cargaron los propios developers. Con Service Workers se están yendo con más cuidado, ¿vale? Otra cosa interesante es poder tener bases de datos en el cliente HTML5. Poder traerte una parte de tu servidor y tenerlo organizado como una base de datos dentro de tu navegador. Lo primero que se intentó fue hacer una cosa que se llama WebSQL, que fue deprecado en 2010, prácticamente el mismo año que lo sacaron, algo que se aprobó como tal. Y era una idea bastante buena, pero que era bastante cara, sobre todo en movilidad. Si te vas en cuanto a CPU, ¿vale? Tener una base de datos relacional puede consumir una barbaridad de batería y prácticamente se aprobó y se deprecó en un espacio de 12 meses, ¿vale? Se tiró esto. Sin embargo, se quedaron con una que para mi gusto es mejor, que es IndexedDB. IndexedDB es una base de datos no relacional, ¿vale? Una clave-valor dentro del cliente HTML5. Básicamente te permite guardar cualquier número de objetos JSON dentro de tu cliente y le asocia una clave para recuperarlos de ello. Esa clave puede ser, por ejemplo, una query larga a una SQL, solo que esa SQL te la resuelve el servidor y tú te la quedas bajada para poder hacer operaciones sobre ella más adelante. No voy a entrar mucho en cómo se utiliza, sobre todo porque ya es tarde, quiero que me preguntéis, ¿vale? Pero tenéis el código de cómo iniciar una base de datos, meter un objeto y sacar un objeto. Tenéis aquí los 3 fragmentos de código que os lo permitirían hacer. La siguiente cosa de la que os quería hablar es de conectividad y además es casi obvio, lo prometo. HTML5 nos viene con 3 cosas distintas. WebSocket, Server Side Events, XML HTTP Request Level 2 y control de calls. ¿Qué es esto? WebSockets es el sueño húmedo de cualquier desarrollador de aplicaciones en tiempo real, ¿vale? WebSockets básicamente es verdadera comunicación duplex, es decir, no tengo que tener a mi aplicación, digamos, de Twitter machacando al servidor de tengo mensajes nuevos, tengo mensajes nuevos, tengo mensajes nuevos, eso es polling, ¿vale? Eso se llama polling. Tengo mensajes, tengo muy mala idea. Esto es bastante mejor, la idea es que no haces polling, no haces no polling, no haces básicamente ataques voluntarios de negación de servicio de tus clientes a tu servidor,
sino que tienes una conexión TCP abierta, estable entre cliente y servidor, y es el servidor que te dice, oye, tienes mensajes nuevos, aquí lo tienes. Es una estrategia muchísimo mejor, ¿verdad? Si eres capaz de mantener esos sockets abiertos. Entonces, esta API de WebSockets, una gran forma de evitar esos ataques de negación de servicio en esas aplicaciones de forma voluntaria. Es muy fácil de utilizar, además. Simplemente te conectas al servidor de WebSockets en cuestión, le añades un onOpen, onMessage y onClose. Es para todo el sistema. Además, si no estás contento con el comportamiento de un socket como tal, tienes librerías como Socketio que mapean el comportamiento de WebSockets y te permiten hacer cosas como los keep alive para ver si la conexión sigue ahí, hacer análisis de latencias, tiene fallback y si no se reporta el WebSocket te pasas a polling o a non-polling, tiene una serie de elementos que están bastante bien para que los WebSockets funcionen con los browsers, por decirlo de alguna manera, una librería muy recomendable. Pero HTML5, digamos, aquí termino mis 4 cosas, ¿no? O sea, pero hay otra cosa más acerca de HTML5 que ha salido hace muy poquito, ¿vale? Y esa es la que además me estoy especializando últimamente, que son los web components, los componentes web. Esa es una idea que vuelve, ¿vale? Porque todo en esta vida se repite, a la idea de los widgets, pero bien hechos. Me explico. Básicamente los web components son trozos de páginas web funcionales, 100% customizables, 100% estilizables y 100% apilables. Y tienen 3 cosas, ¿vale? Más una adicional, que son lo que le permite que eso ocurra. La primera, escribir templates en HTML dentro de tus aplicaciones web. Cualquiera que haya hecho una aplicación web sabrá que hay un montón de frameworks JavaScript para escribir templates. Es una muy mala idea, porque ya tenemos un lenguaje para hacer eso. HTML puro. Básicamente, Web Components lleva la capacidad, por fin, de escribir templates en HTML. Tienes además la capacidad de tener lo que se llama el Shadow DOM. Esta es una idea que a mí me parece brillante. Una vez habéis intentado importar jQuery y otra herramienta o librería similar y os ha dado una colisión que hacía que no funcionase ninguna de las dos librerías. Eso ocurre en web. Y es porque programamos muy mal. JavaScript, se nos olvidan las cosas de desarrollo de software más básicas, ¿vale? Y el problema no es JavaScript, como dice Crawford, el problema eres tú, ¿vale? Que lo programas mal. Y lo que ocurre es que la gente sobreescribe variables globales como $, como window.cosas, y esas librerías colisionan, ¿vale? Cambiándose nombres, cambiándose variables entre ellas. El Shadow DOM lo que hace es, te dice, a partir de este nodo, todo lo que va dentro de este nodo HTML se ejecuta totalmente aparte del resto de la página. Eso incluye CSS y entorno JavaScript. Eso es la leche, porque significa que si tú dentro de un componente importas una librería, dentro de un componente importas otra, y en los 20 componentes que tienes cada uno importa lo suyo, nunca van a chocar entre ellos, ni en estilo, ni en scope de JavaScript. Y luego tienes la capacidad de definir custom elements. Os he hablado antes del header, del footer, pues ¿por qué no? El elemento de Víctor, el elemento de Javier, el elemento de Kitsch. Google, ¿vale? Ha sacado una librería que se llama Polymer, que es la siguiente charla que espero que os pueda dar. De hecho, montaremos, si todo va bien en Navidades, un taller de Polymer, ¿vale? Para que veáis un poquito de cómo funciona esto, que para mí va a ser, con toda garantía, la forma en la que se van a hacer las webs en el futuro. Básicamente es la capacidad de componentizar diferentes comportamientos dentro de una página web y replicarlos. Para que veáis un ejemplo muy rápido y muy tonto, me voy a meter un segundo en Polymer Project. Y lo que tiene aquí dentro son el catálogo de elementos, ¿vale? Y está lleno de cosas que estamos hasta las narices de hacer. Por ejemplo, pues yo qué sé, un drop-down, un formulario, un icono, una imagen con todos sus eventos, los tag meta, páginas para poder ver contenido, hacerlo desaparecer, pasar a la siguiente sección, a la siguiente sección, a la siguiente sección. Cosas de este estilo, ¿vale? Están todas metidas aquí dentro. Luego tienes la parte de Material Design de Google, donde han sacado este lenguaje gráfico de menús, tabs, etc. Todos y cada uno de ellos lo puedes usar tan fácil como abro tab, paper menu, cierro tab y te monta ese elemento. Tienes cosas como los Google Web Components, donde han cogido todas sus APIs y ahora poner un calendario de Google o un mapa es tan fácil como abrir un tab Google Maps y meterle ahí la posición en cuestión. Vamos a ver el tema, por ejemplo, de Google Maps, es muy bueno. Básicamente, lo que haces en esta demo es
abro un tag Google Maps, le pongo la latitud como un atributo, la longitud como un atributo, cierro tag Google Maps. Ya he puesto un mapa de Google. Cualquiera que haya utilizado la API de Google Maps sabe que esto es muy difícil si lo haces con tal. Cualquier cosa de este tipo, y lo bueno es que mucha gente se está lanzando a hacer web components. Entonces, hay una página que os recomiendo que es customelements.io. Todo esto existe, no os preocupéis que está todo el after. Customelements.io es un buscador de casi 1240 repositorios que la gente ha hecho con un montón de cosas para que simplemente metiendo el nombre del tag, vosotros lo hagáis exactamente igual. Y lo bueno es que ninguno de ellos van a colisionar entre ellos, porque insisto, están sandboxeados dentro de su propio servidor. Una pasada de estándar que si os interesa, insisto, en Navidades, cuando en próximas vacaciones haremos de esto más bien un taller, ¿vale? Para poder hacer un hands-on y montar páginas con esto. Yo os digo que es el futuro de cómo se van a hacer páginas. Hay más cosas, ¿vale? Esto no se termina nunca. La última de ellas, la que estoy más enganchado ahora mismo, es hacer realidad virtual directamente en el browser, ¿vale? Ahora mismo tú puedes conectar tus Oculus o tus Cardboard de Google directamente al browser y renderizar esto. Entonces, literalmente, el visitar una página web va a ser por primera vez visitar una página web. A lo mejor, el próximo ejemplo que os enseño no es un videojuego de un mago que ha hecho una isla. A lo mejor, directamente, la próxima vez que os metáis en mi web, os vais a meter en mi casa. Y vais a ver mi casa en 3 dimensiones y os vais a pasear por ella, abrir el armario y sacar algo, ¿vale? Es muy diferente. Y ahora mismo, el navegador ya puede hacer esto. Entonces, la idea de esta última traspa es, si de verdad todavía hay alguien que piensa que el navegador no puede con, que se lo piense 2 veces, porque el navegador prácticamente puede con. Pues esto es básicamente todo. HTML5 es realmente grande, os agradezco un montón la paciencia, en especial a la que no es mi amiga del colegio o mi hermano, ¿vale? Para que se haya venido aquí a verme. Todos vosotros habéis venido en agosto a aprender de HTML5, espero, 1, que os haya cundido, y 2, que realmente os despierte interés y podáis empezar a hacer cosas vosotros. Lamento haberme extendido casi 10 minutazos, pero a pesar de eso, si queréis, ya sea en mi correo o en Twitter @VictorSánchez, como ahora mismo, estaré encantado de responderos a las preguntas que tengáis. Mil gracias por venir. Esto sí lo acepto mejor desde el principio, eso es sin conocimiento de causa, ¿no? Entonces, lo interesante, chicha, contadme. ¿Dudas, preguntas? Gracias. Yo tengo una. Sí. El tema de los estilos, has dicho que están todos dentro del componente. No será esto, al final no hará que la web sea inmensa. Si al final puedes cambiar los estilos como te da la gana, están todos metidos dentro del componente, ¿no cargas todos? Sí y no, te cuento, ¿vale? Una de las cosas más controvertidas, si quieres, de los web components es cómo voy a hacer debian de la aplicación. Es decir, si yo quiero aplicar un color de fondo o un color de fuente a todos mis componentes, ¿vale? Puede ser un problema, que esa regla de CSS esté replicada dentro de cada componente, que es lo que, según he dicho, se debería hacer, ¿vale? Pero, por fortuna, hay una serie de propiedades que son, por decirlo de alguna manera, globales a la página, que puedo establecer a un nivel de aplicación y que los componentes la hereden. Esto se hace como un estándar que todavía no está incluido en los estándares y por eso no está en esa imagencita tan chula de Web Components que se llama CSS3 Custom Properties. Y lo que te permite, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en el catálogo de Polymer, voy a venir con un segundo aquí, y dentro de, creo que Paper tiene varios, voy a por ejemplo a Paper Input, por ejemplo. Vale, Paper Input, Paper Input. ¿Puedes mirar qué puedes modificar y no? Sí, dentro de esa documentación, ¿vale? Lo que quiero encontraros es esto. Mira, ves que tiene una parte de styling, entonces hay una serie de propiedades que si tú defines a nivel alto, ¿vale? Para todos los botones, además que empiezan por menos, que es una cosa que no se ha visto nunca en CSS3, es porque no existía hasta hace 2 meses, ¿vale? Es Custom Properties y tienes la capacidad de decirle, oye, todo lo que vaya dentro de esta regla aplica al paper button. Esto le aplica cuando está deshabilitado y eso es el color del foco. Entonces, todos los componentes tienen una serie de propiedades, como el color, la fuente, etcétera, que puedes modificar a nivel alto, de tal manera que eso sí, que son cross-component. Y puedes hacer de tu página web, aplicar temas completos de colores, temas completos de fuentes, de renderizado, a todos los elementos para evitar precisamente eso. Que fue probablemente la segunda queja que salió cuando salieron los web components, ¿vale? Alguien vio que estaba replicando las mismas 20 líneas de CSS en todos los componentes. Entonces, obviamente hubo que hacer algo. Y ese algo es Custom Properties, ¿vale? Y en Polymer 1.0 tienes de todo y mucho.
pregunta va relacionada con las aplicaciones enfocadas a mobile. Y me gustaría saber qué opinión tienes sobre la manera que ahora entre aplicaciones nativas, no nativas, si actualmente necesitas hacer una aplicación, si sería una locura hacerla totalmente en HTML5 y bueno, si te tiras al principio incluso, decirme alguna razón, porque supongo que siendo del mundo HTML, ¿no? Tu opinión es que supongo hacerla en HTML, pero ahora te voy a decir, es un gran depende y ahora te diré en qué depende, eso lo vamos a punto de vista. Pero sí, termina. Si me puedes dar alguna razón por la que no tirar por la vía de hacerlo HTML, o sea, de no hacerlo completamente nativo. Ok, te cuento, ¿vale? ¿Por qué sí hacerlo en HTML5? ¿Vale? Ahora mismo tienes un montón de frameworks, ¿vale? Que Cordova, el Apache Cordova, que antes era Adobe Fonts, ¿vale? Abrió, digamos, una serie de lo que se llaman aplicaciones híbridas, ¿vale? Que básicamente te da la capacidad de instalar esa aplicación como una APK o como una app de iOS, ¿vale? Que se sube al store, se baja, etcétera, etcétera, pero lo que ocurre dentro es HTML5 en su gran mayoría, salvo algunos bridges que te llevan a código nativo que te permite controlar la cámara, te permite controlar la pantalla táctil, el acelerómetro, cosas de ese estilo. Entonces, la gran ventaja que tiene HTML5, ¿vale? Es que HTML5 es lo que Java nunca llegó a ser. Java, ¿vale? Originalmente te decían, compila una vez, ejecuta el código. Es cojones, es mentira. ¿Sabes? No pasó nunca eso, ¿vale? Es mentira, es falso. HTML5 es el primer lenguaje que, aún siendo mentira, lo de hazlo una vez, ejecutando en todas partes, ¿vale? Porque tienes media queries, tienes diferentes compilaciones, usando una híbrida, etcétera, etcétera. HTML5 es, tienes el tema del navegador, de las propiedades del navegador, las custom properties de los headers de las propiedades CSS, tienes un montón de pelos, ¿vale? Pero la realidad es que está mucho más cerca de lo que Java estuvo nunca, de ser realmente hazlo una vez, ejecuta en todas partes. Entonces ese es, para mí es el motivo número uno, ¿vale? De hacer HTML5. Que HTML5 es lo más cross-platform, lo más cross-todo que hay con mucha diferencia. Y además, como tienes ayuda de amigos como Apache Cordova, etcétera, etcétera, Ionic, ¿vale? Que utiliza Angular para programarlo, y compilas desde a Windows Phone a Mozilla OS, a cualquier cosa de este estilo, y puedes sacarte aplicaciones para todo el plantel, programando una vez o casi una, ¿vale? Entonces ese es para mí el gran motivo para. Motivos por los cuales yo no lo haría, ¿vale? Ahora mismo hay dos cuellos de botella en HTML5, ¿vale? De cara a hacer una aplicación. Uno de ellos es el tema del sandboxing, el tema de la seguridad, ¿vale? Cosas como service workers, etcétera, etcétera. Todavía no está muy claro qué es lo que te van a dejar hacer y qué no. Entonces la línea de a dónde van a poder llegar tus aplicaciones está por definir todavía. Y la otra cosa muy, muy importante es el tema del rendimiento gráfico. Ha mejorado una barbaridad, ¿vale? Sobre todo porque con OpenGL y WebGL que va por encima, tú tienes la capacidad de que tus páginas por primera vez se aceleren en 3D. Es decir, si tú quieres hacer un juego en HTML5 y usas WebGL adecuadamente, todo tu código se va a ejecutar como si fuese código nativo sobre la tarjeta gráfica de tu móvil. Eso es mucho decir, eso antes era imposible. De hecho, es uno de los motivos por los que Zuckerberg dijo la barbaridad que dijo, ¿vale? Cuando se salió de la app de Facebook en HTML5, que dijo que había sido un error, que HTML5 no estaba preparado, bla, bla, bla. Uno de los motivos era la velocidad de pintado. Si lo sabes utilizar, ahora mismo tú puedes renderizar una web sobre un canvas y se va a comportar de forma tan fluida como cualquier juego de tu móvil. Pero eso no es cierto para todas las animaciones, para todas las APIs, etcétera, etcétera. Hay cosas que no puedes ejecutar de forma tan nativa. Entonces, si el rendimiento es crítico, ¿vale? En tu aplicación, puede llegar momentos en que el rendimiento gráfico por el momento sea un problema. Pero claro, eso el tiempo rema a tu favor. Entonces, a lo mejor entre que tú te picas en Objective-C, en Java, en .NET, en no sé qué, para todas y cada una de las plataformas, a lo mejor la API ya ha mejorado y te permite que eso se acelere. Entonces, claramente, ¿vale? La apuesta de futuro es HTML5 en ese sentido. ¿Motivos por los que no lo haría? Uno de ellos es este, pero al final, yo no soy un evangelizador de estos gráficos de HTML5 de todo con HTML5. Cojones, no, ¿vale? O sea, eso no funciona así. La realidad es, en el caso de mi empresa, ¿por qué todas nuestras aplicaciones móviles son HTML5? Muy fácil. Porque
todos mis programadores son muy buenos en HTML5. En otra empresa, ¿por qué se hacen APK y en iOS? Porque es que tienen un tío muy bueno en iOS y un tío muy bueno en Java. Es decir, al final, la tecnología está para utilizarla. Y lo más importante no es qué utilizas, sino quién la utiliza. Entonces, la realidad es, lo que deberías plantearte como estrategia de corto plazo es en qué vas a pagar para que tus chicos aprendan. Yo tengo claro que quiero que aprendan, pero mando a futuro, no mirando hacia atrás. Entonces, esa es mi apuesta personal, 100%. Pero realmente, ahora mismo, no hay buenos motivos, digamos, para no hacer todo el HTML5 y sí que hay algunas excusas muy buenas en casos muy concretos. Pero al final es, ¿sabes HTML5 al nivel necesario para que se comporte bien en un móvil? Entonces hazlo, porque te ahorras hacer con tus aplicaciones distintas. Si no, plantéate, ¿puedes hacerlo perfecto en Android y en PC? Genial. Si no, oye, aprendes HTML5 la diferencia para hacerlo bien en todas partes. Pero realmente es eso. Hay muy poquitos motivos ya para no usar HTML5, pero uno muy importante es, no es HTML5, no me la voy a jugar. Más cosillas. ¿Y la parte de seguridad que has dicho? Sí, la parte de seguridad, por la parte de service workers, una de las cosas que está muy clara en una aplicación compilada es lo que puede y lo que no puede hacer, a lo que puede y lo que no puede acceder, porque el sistema te ofrece una serie de APIs. El navegador, en este caso, va a hacer algo muy parecido. Te va a ofrecer una serie de APIs que solo vas a poder acceder a través del navegador a ellas. Ahora mismo, ¿vale? Esas APIs no está muy claro dónde van a terminar. Es decir, es muy posible que por motivos de seguridad se apliquen más restricciones a las aplicaciones basadas en HTML5, al menos al principio, que a las aplicaciones basadas en lenguaje nativo. ¿Vale? Básicamente porque supone más problemas o más posibles puntos de entrada para un posible ataque donde alguien intente acceder a tu hardware, ¿vale? Puede que en HTML5, debido a los problemas típicos de un browser, lo hagan más estricto que una aplicación nativa. Y eso te impide hacer cosas que una aplicación nativa sí podría hacer. Ahora mismo no se me ocurre ningún caso, porque los casos que había se han ido, digamos, limando año a año, ¿vale? En 2010 yo hubiese dicho algo muy diferente, en 2015 no se me ocurre ningún ejemplo, pero no descarto que aparezcan más, porque la API todavía se mueve, ¿vale? Pero me refiero a cosas de ese tipo. Por pasarse de seguros con HTML5, puede que me recorten alguna propiedad de algo que quiero tocar abajo. Y si me hacen eso, me jodí. A eso me refiero. ¿Más? Solucionado con service workers. De hecho, ahora mismo solo funciona con Chrome, efectivamente. ¿Vale? Pero incluso eso se va a quedar solventado. De todas formas, si no, HTML5 nativo, con Fonga por encima o a Yoli, con la que quieras, y con Fonga, como sí que es una APK, tienes acceso nativo a las push. Sí, es decir, tú lo puedes hacer. De hecho, va al revés. Te haces una página HTML5 y la metes dentro de una carcasa de APK que es Fonga. Es decir, no es meto Fonga en mi web, es meto mi web en Fonga. ¿Vale? La direccionalidad de dónde se apila es Fonga es la aplicación hueca que lleva dentro un navegador que ejecuta mi aplicación web. ¿Vale? Y ese navegador tiene ciertas opciones a través de lo que se llaman bridges de Fonga de acceder a la cámara, acceder al sistema de archivos, acceder a la agenda, acceder a una serie de cosas. Entonces, es Fonga, digamos, con sus APIs, la que decide qué le expone al navegador y qué no. Y Fonga, a su vez, no puede hacer más de lo que hace cualquier aplicación. Entonces, por eso de momento puede ser más útil usar Fonga que directamente el browser, porque con Fonga podrás hacer seguramente algunas cosas más que directamente con el browser. Por el tema que le comentaba él, de estar muy dudosos de dónde poner las barreras a los navegadores. Y eso va a tardar todavía unos meses, un año quizás, en decidir dónde va a estar esa línea. Genial, pues chicos, un verdadero placer. Muchísimas gracias a la gente de Gojavi por dejarnos estar aquí esta tarde, a los chicos del GRG Mallorca que han dicho que me han interrumpido las vacaciones, pero la verdad es que fui yo el que, estoy de vacaciones, me acaban de nombrar experto en HTML5 y nunca he dado una charla en Mallorca de HTML5, no puede ser. Así que gracias por organizarlo con tan poco tiempo, gracias a vosotros por venir. ¿Os ha sido útil? ¿Sí? ¿Os vais con información nueva? Sí. ¿Has comentado que la posibilidad está online? Sí, las voy a quitar ahora mismo en @VictorSánchez, ¿vale? Pero la dirección es victorsb.github.io/html5/future. Es un poco larga, por eso no la voy a entender, ¿vale?
No, yo os digo que ahora os lo tuiteo en cuanto salga de aquí, ¿vale? Para que la tengáis ahí. Entonces, no sé si la veis ahí. Estaba en fecha en HTML5, ¿no? Todo lo que habéis visto es HTML5, ¿vale? No sé si se ve, pero es victorsb.github.io/html5, ¿vale? De todas formas, os digo, ahora os lo tuiteo. Ahora os lo tuiteo. Pues chicos, mil gracias por venir. Me alegro de que os haya sido útil. Lo dicho, si tenéis cualquier duda, victor@masmitv o @victor en Twitter. Muchísimas gracias y seguid asistiendo a los eventos de estos señores, que la verdad es que se lo están currando. Gracias a todos.